tecnológico. Yo quería preguntarle a Patricia en línea con esto que nos venía poniendo Juan de esta manera tan gráfica. ¿Pensás que esta situación del mundo laboral que nos describías pone en tensión también y hace que de esta manera también se agrave esta situación que Juan nos expresaba? Esta tensión por ahí, ¿no? Entre paternidad, feminidad, masculinidad y las demandas, digamos, del mundo laboral. Sí, muchas gracias, Ariel. No puedo estar más de acuerdo con Juan y su presentación. Muchas gracias por ilustrarnos sobre estos desafíos de ser madre y ser padre hoy. Y yo creo que sí, que efectivamente hay que pensar. Lo primero es que el mundo del trabajo fue pensado, diseñado por hombres y para hombres, ¿no? Porque antes el mundo del trabajo era el mundo de la fuerza física, ¿no? Y por eso el varón salía a trabajar y la mujer se quedaba en casa a cargo de las tareas de cuidar, ¿sí? Esto hay que pensar que durante generaciones enteras funcionó así, y funcionó así, y fueron criados muchos padres e hijos y muchas generaciones con este modelo, ¿no? Pero la realidad es que a partir de que la mujer entró al mundo universitario a formarse y al mundo laboral, esto está cambiando y somos nosotros ahora mismo protagonistas de estos cambios, ¿no? Porque ahora, como decíamos, tanto el varón como la mujer se proponen las dos cosas, ¿sí? Y a mí habitualmente que doy estas conferencias en el mundo empresario, muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿qué va a pasar ahora con estos bebés? Me encanta que en esta sala tengamos bebés, es el futuro, ¿no? El chiquito durmiendo. ¿Qué va a pasar ahora con esto que la mujer salió a trabajar, ¿no? ¿Quién va a cuidar? Yo que soy investigadora digo, a ver, ¿qué hay detrás de esta pregunta, ¿no? Porque siempre es cargarle la culpa a la mujer, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos chicos? Y yo digo, como investigadora voy a querer medir dentro de unos años el impacto positivo de la mayor presencia paterna en la educación de esos hijos. Ya Juan nos dejó claro con estos estudios qué pasa cuando no está el padre, ¿no? La ausencia del padre. Y es muy triste, ¿no? Los datos que nos compartió, y es muy real. Ahora me encantaría poder medir cuán enriquecidos van a estar estos hijos por mayor presencia paterna. Y ahí vamos a tener muchos papers para escribir junto a Juan. ¿Preguntas? Acercamos el micrófono. Les pedimos que sean concretos y breves con la pregunta para poder dar lugar también a otras que puedan surgir y no nos insuma tanto tiempo para poder pasar al break luego. Hola Juan, Patricia. Bueno, la pregunta es para Patricia, sobre todo, en el tema de esto que estás trabajando. Hablaba que uno de los puntos más importantes era transmitir el enriquecimiento de lo laboral y lo familiar. Te quería preguntar a vos, con la experiencia de recorrer empresas de la región y de Argentina, bueno, ¿cómo transmitís? ¿Con qué argumentos o dónde están los puntos fuertes para convencer al mundo empresarial de esto? Y bueno, ¿y cuál es tu experiencia? Sintéticamente. Eso. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, yo desde el año 2009 vengo trabajando en el IAE instalando este concepto de la responsabilidad familiar corporativa. Y la verdad es que la manera de convencer a los líderes, a los directivos, a los jefes es mostrarles números. Y como dirijo un centro de investigación tengo bastantes datos para mostrarles cómo tomar a la familia del colaborador como un nuevo stakeholder redunda en beneficios para la empresa, ¿sí? Hay que hacerlo porque hay que hacerlo, no por los resultados, ¿no? Por el bien de las personas y su felicidad y su bienestar, por supuesto, ¿no? Pero es verdad, hay ciertas resistencias a veces por parte de las empresas y se vencen rápido y fácil. Y por eso, como les mostré en esa colección de buenas prácticas, hay empresas de todo tipo. Empresas grandes, empresas pymes, empresas del interior del país también. No solo pasa estas cosas en Buenos Aires, hay empresas del interior que se han tomado a este stakeholder, la familia de sus empleados,
como algo muy valioso por una sencilla razón, que es la primera motivación por la cual la gente sale a trabajar es por el bienestar de sus seres queridos. Es esa motivación trascendente, ese impacto positivo que tiene el trabajo en lo que más querés. Ahora, si nos descuidamos al final del día, nuestras familias reciben la peor versión de nosotros mismos, ¿no? Porque si trabajamos es lógico que volvamos a casa cansados, porque quiere decir que trabajamos. Pero no es lo mismo volver cansados que volver enojados, desmotivados, insatisfechos. Porque las probabilidades de agarrársela con una criaturita de 2 años que tiene ganas de jugar y no va a entender que papá o mamá tuvieron un mal día en la oficina son altas. Y por eso queremos hacerles ver a los líderes que tienen que preguntarse cómo le devuelven a cada familia ese colaborador que se los prestó por 8 horas ese día. Y por eso este tema tiene que ver con la responsabilidad social de las empresas. Porque esos trabajadores, papás y mamás que vuelven a casa, tienen que volver con las energías suficientes para seguir trabajando en algo muy importante, que es la educación de los hijos. Porque si esos papás no van a tener ganas ni tiempo de educar cuando vuelven a casa, después como líderes, como jefes, no nos quejemos si no encontramos talento. Yo les digo a los empresarios, cuando vos armas equipo no querés ni al vago, ni al mentiroso, ni al egoísta, ni al irrespetuoso. Buscas talento, quiere decir que buscas a una persona trabajadora, generosa, solidaria, respetuosa. Bueno, valores que se aprenden en casa. Después, les aseguro, no hay escuela de negocio que lo enseñes, si no se aprende primero en casa, ¿no? Entonces, tenemos que conseguir que las empresas, y ese es un poco parte de todo el desafío que tengo, cada 2 años saco una guía. Este año en noviembre sale la 7ª de Argentina y eso muestra que hay muchas empresas cada vez más que se suman a este compromiso, y la verdad es que es solo empezar. Por eso están todas disponibles para que vean el camino que se puede hacer, y les puedo asegurar que es un camino lleno de satisfacciones para las personas, porque se contribuye directamente en esa felicidad, que en definitiva es lo que todo el mundo busca. ¿Otra pregunta? Juan, para Patricia. Aprovechémoslo, que es un lujo tenerlos acá entre nosotros. Aprovecho también una vez más para agradecerles la presencia generosa. No tengan temor de preguntar. Mientras empiezan la pregunta, les digo, cuando volvamos a ingresar dentro de media hora más o menos, los lugares del frente están para ocupar. ¿Sí? Los que están en las puntas pueden ver mejor. Los que están atrás no se preocupen, porque luego se van a subir dentro de unos días la filmación como para que puedan ver lo que exponen. ¿Sí? Como dijo Ariel, aprovechen a preguntar porque trajeron unas cajas de herramientas muy grandes, tanto Patricia como Juan. Nos consta que se quedaron con muchas ganas de seguir hablando, así que sin vergüenza. Dale. Hola, buenas tardes. Algo muy simple. Está claro que la presencia del papá en una familia no da lo mismo, ¿no? Pero ¿qué pasa hoy en este mundo donde no hay muchos papás? O sea, hay familias donde el papá está presente, juntos o separados, pero está presente. ¿Qué pasa cuando no está ese papá? Hoy vemos muchos chicos que no tienen la compañía de un papá. Entonces, ¿qué hacer ante esto, digamos? ¿Pregunta para Juan? Sí, déjame responder una, Patricia. Entonces, bueno, gracias, sí, por supuesto, ¿no? Entonces, a veces pensamos la paternidad como en un solo sentido, como si fuese una palabra o una realidad unívoca que tiene una sola acepción, ¿no? Papá es el progenitor biológico del hijo, ¿no? Y ciertamente esa es una primera manera muy lógica de pensar y con mucho sentido común, porque la mayoría de los padres son padres biológicos de sus hijos, y además luego son los padres de crianza, con los que viven, etc. La gran mayoría, ¿no? Pero
si pensamos un poco más a fondo la paternidad es un concepto bastante análogo, decimos en filosofía. ¿Qué quiere decir? Que la paternidad se vive de muchas maneras distintas. Podríamos decir, para escandalizar un poquito, ¿no? Que a lo largo de la vida tenemos muchos padres a lo largo de la vida, ¿no? Por supuesto, nuestros padres biológicos, la mayoría de los padres biológicos son los padres de crianza, pero a veces no, son padres adoptivos, ¿no? Pero después tenemos hermanos mayores, tenemos maestras, tenemos compañeros de clase, amigos, jefes, gobernantes, esposas, esposos, que en algún sentido son nuestros padres. Mi esposa es mi madre. Sí, en un rato te lo explico, pero sí, en algún sentido sí. Y por último, para quienes tienen convicciones de fe, el padre por antonomasia es Dios, ¿no es cierto? Un padre es una madre, es una persona que está dispuesta a ponerse al servicio de otra para que esta otra crezca, se desarrolle. Esa es una definición como muy amplia, digamos, de paternidad. Entonces, mi maestra de segundo grado era un poco mi mamá. Claro, los datos que poníamos hacen referencia a los padres de la familia, eso es cierto, ¿no? Ahora, un papá fallecido no es el fin de la vida del hijo, ¿no? Los padres morían mucho más antes que ahora, ¿no? Había guerras, enfermedades, morían jóvenes, quedaban lisiados por el trabajo, yendo a cazar, lo que sea, ¿no? Y sin embargo la humanidad salió adelante, ¿no? Y ahí tenemos como paternidades sustitutas un tío, un abuelo, insisto, un hermano mayor, un amigo de la familia que de alguna manera contiene, acompaña, con un sentido así. De ahí la experiencia del padrino, ¿no es cierto? Que el padrino de bautismo, que tiene que ver justamente cuando la ausencia de los padres, por el motivo que sea, se da, pues ahí ese padrino hace un compromiso por las dudas, digamos, ¿no? Lo pensamos en el bautismo, pero también lo podemos pensar. Yo estoy seguro que algunos de mis amigos, si yo no estuviese, acompañaría a mi mujer con la crianza de mis hijos, digamos, ¿no? No me cabe ninguna duda y yo seguro que haría lo mismo, ¿no? Entonces, claro, el paso que parece que necesitamos dar es tomar conciencia de que el padre es necesario, digamos, que aporta algo que la madre por su naturaleza no puede aportar o aporta de otro modo. Esa complementación enriquece. Más o menos por ahí, ¿verdad? Sí. Está bien, hablo fuerte. En todo momento usted ahora está hablando de cómo esto de la importancia, ¿no? de darle lugar al otro, progenitor, digamos, del padre o de la madre. Triangular, ¿no? Sí. Igualmente me parece que por ahí actualmente también hay una cuestión de replantear el autoconvencimiento de por qué quiero ser padre, tal vez, ¿no? Porque es como que hay un miedo a tomar el papel de padre. Sin necesidad de decir, a lo mejor yo como madre no le doy el lugar a él o él no me da el lugar a mí, sino que yo como que no tomo el lugar porque no quiero que mi hijo se me enoje, sí, no claro, quiero que... Claro. Entonces ese papel, cómo por ahí volver a replantearlo, ¿no? O poder transmitirlo también cuando uno quiere transmitir esta idea de familia. Buenísima tu pregunta, da para muchas cosas, ¿no es cierto? Tenés los mates, así que creo si querés seguimos. No hay problema. Pero ahí el punto es que ciertamente muchas veces en la cultura actual se piensa la paternidad, la maternidad como algo debido de las personas, como una especie de derecho, ¿no? Tengo derecho a ser padre, tengo derecho a ser madre. Y eso no ha sido, nunca. En la historia de la humanidad nunca ha pensado la paternidad, maternidad en ese sentido. Eso es bastante novedoso, te guste o no, digamos, ¿no? Más bien se piensa la paternidad, maternidad como el hijo, como un don, como algo, un tesoro que la vida me ha dado, digamos, ¿no? Y entonces, claro, si yo pienso que el hijo la hija es una propiedad mía, algo que yo, pues entonces
se genera exactamente lo contrario que debería generarse al ser padre, que es el egoísmo con eso, con la propiedad de eso, que es mío, ¿no? Es un asunto ese. Y entonces mi esposa es una competencia de esto que es mío. Ahí aparece otro asunto. Tiene muchas aristas el problema. Es un problema profundo, no es tan superficial. Hay mucha tela para cortar y mi pregunta es honda, así que hay que darle vueltas al asunto. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta por allá? Yo, recojo el guante de lo que dijo ella, y planteando esto de la paternidad, se ve hoy en la sociedad que los padres también están cómodos siendo adolescentes. Lo que decíamos antes. Sí. Entonces, ¿qué estrategia usar cuando uno está frente a un grupo en donde ve que tiene que llevar adelante con padres, hacerles ver que no son adolescentes, sino que son padres? Sí, claro. ¿Cómo hacer? Bueno, sería premio Nobel de educación, pero ciertamente Porque los chicos no quieren ser adultos, ¿por qué? mis padres, mis abuelos, nunca fueron a una charla en el colegio que les digan cómo ser padres, o a atender las dificultades propias de la paternidad de los chicos de primera infancia. No. O sea, medio eran padre como fueron padre con él. Para bien o para mal, ¿no? A lo mejor un padre autoritario educó a su hijo con ese perfil así autoritario, y entonces ese hijo, cuando fue padre, educó a su hijo con esa misma cosa. Por eso lo de la transmisión es relevante el asunto, ¿no? Sin embargo, el siglo XX y lo que va del XXI requiere de aquellas personas o organizaciones que dicen necesitamos que los padres se hagan cargo de su paternidad, de su maternidad. Entonces empiezan a aparecer programas formativos para padres. Y de hecho, se piensa la escuela ya no como una organización o una comunidad de estudiantes y profesores, sino como una comunidad de familias, donde hay espacio para todos, para crecer, para desarrollarse. En el sentido de que, yo soy profesor, pero soy padre de mis hijos, soy esposo de mi esposa, ¿no? Y además de profesor. Y entonces la escuela me brinda un espacio donde yo puedo reflexionar, pensar, empatizar con otros que están en la misma situación que yo, ¿no? Nuevas prácticas, a ver cómo lo resuelven, qué es lo común, qué suele pasar a tal edad. Entonces, es la misma lógica que hace Confíe en las empresas con la conciliación entre las familias que estamos pasando por la misma etapa de crisis familiar, ¿no? Bueno, la vida de las familias está muy estudiado esto, que tiene diferentes etapas y se van apareciendo diferentes tipos de crisis. La primera, que los ciclos acá como un especialista, no te quiero sacar dos letras, ¿no? Los ciclos familiares, ¿no? Un primer lío es llegó el primer hijo, pero otro lío es llegó el segundo. Y si el segundo son mellizos, se te acabaron las manos, ¿no? Entonces, lo digo por experiencia personal. Y después el nido vacío, no sé, para irte un poquito más. Todo esto está muy estudiado y hay gente que se dedica. Y entonces podemos aprender, podemos compartir. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero hay algo claro, que eso es muy difícil. Tiene que querer. Tiene que querer, ¿no? Y entonces, eso no se logra con una imposición, firmando un papel, un contrato, y es un ambiente que contagia. Entonces los colegios, las comunidades, los clubes, tienen que de alguna manera generar como ámbitos en donde se propicie el crecimiento, se estimule la profundización de nuestras propias vocaciones, porque la paternidad también es una vocación en algún sentido, ¿no? ¿Otra pregunta? Sí. ¿Se escucha bien? Si no, acerco el micrófono. ¿No? Escuchaba también a un educador que decía que por ahí, ¿no es cierto?, nosotros ahora en la cultura actual, a los chicos los ponemos en el centro, Sí. son como reyes. Sí. Entonces, al ser reyes, ¿no es cierto?, tienen todo servido, todo a disposición, todo facilitado por los adultos, y a ese niño le va a costar mucho salir de ese lugar.
Entonces, bueno, eso por ahí tenerlo en cuenta, ¿no es cierto?, en los primeros años de educación de los hijos y como o sea, en cuanto a la institución, por ahí las escuelas, o sea, insistir mucho en esto, en esto que vos mencionabas, Juan, de la asimetría, de que nosotros como adultos tenemos que tener una relación asimétrica con los niños y además culturalmente la aceptación de las normas también cuesta tanto. Entonces, bueno, todo esto hace que si el niño, ¿no es cierto?, no acepta normas, no quiere crecer, no incorpora esas normas, no madura y después tenemos adultos inmaduros. A cuento de lo que vos estás diciendo, que coincido plenamente, quisiera contar una anécdota que escuché en una reunión de empresarios con FIDE, que hace unos años vos, Patricia, nos invitaste. Entonces contaba la siguiente anécdota, para ilustrar esto que nos estás diciendo vos. Un hipermercado, ¿no? Entonces contaba un gerente general o una autoridad importante de ese hipermercado en una reunión donde había muchos empresarios, la reunión que estaba coordinando Patricia, ¿no? Y entonces contó la siguiente anécdota. Contratamos a un chico recién terminado el secundario para que haga de, por decirlo así, de che pibe, ¿no? Lleve papeles, traiga esto, lleve aquello. Es un secretario de los directivos de la empresa, del hipermercado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el primer día llegó horario, el segundo día también, el tercero ya llegó 5 minutos tarde. El cuarto llegó todo despeinado, con la cara de dormido, mal vestido. El quinto, el lunes siguiente faltó, ¿no? Entonces, bueno, lo iban viendo hasta que un directivo lo llamó un día a la oficina y lo puso en línea, digamos, ¿no es cierto? Y le habló con un tono fuerte, ¿no? Con firmeza, ¿no? Entonces al otro día el chico llegó puntual, pero vino con su mamá. Y la mamá quería hablar con, ¿te acordás de esa anécdota? Quería hablar con el directivo que le había tratado mal al hijo, ¿no es cierto? Y lo que el directivo, me quedó súper grabado lo que le dijo el directivo a la mamá. Primero le dijo que no va a trabajar más en la empresa. Y dijo lo siguiente, porque nosotros queremos que este hijo de usted críe bien a su hijo para que dentro de 20 años sea nuestro empleado. Muy fuerte esa visión de futuro. O sea, el futuro será mejor si yo hoy crío bien a mi hijo, digamos, ¿no? Educo bien a mi hijo. Lo hago fuerte, disciplinado, amable, respetuoso, responsable, ¿sí? Todo lo que cada uno considere que debe tener una persona de bien, ¿no es cierto? Entonces, está buenísimo en esa anécdota que es real, por lo menos le creímos a ese directivo, ¿no? Que hay una responsabilidad de la empresa por hacer buenos, digamos, a través de sus políticas con responsabilidad familiar, generar buenos ciudadanos, buenos trabajadores, ¿no? Para que dentro de 20 años ese hijo venga a nuestra empresa. Qué visión de largo plazo, ¿no es cierto? Bueno, en fin. También, Patricia, ahora en prácticas, perdón si había otra pregunta, que es invitar a las familias a conocer los espacios de trabajo de los padres, ¿no? En esa línea también, ¿no? Para que complemente un poco lo que nos decía Juan en este sentido. Sí, efectivamente, son muy buenas las experiencias de acercar el mundo del trabajo a la realidad familiar, y por eso los Family Days o programas de voluntariado donde se involucra a las familias, entonces se conocen a los compañeros y a sus familias. Esa integración, la verdad es que da muy buen resultado para los dos ámbitos, ¿no? Tanto para que de alguna manera el ámbito del trabajo conozca la realidad familiar como viceversa. Y creo yo también que en esto la pandemia ayudó mucho, ¿no? Porque de alguna manera con esto de la virtualidad la gente empezó a descubrir cómo vivían sus compañeros, inclusive los propios jefes, ¿no? Y aparecieron mascotas, y apareció, a ver, mostrame el cuadro de tu casa, y no sé qué, ¿no? Y eso también acerca mucho, ¿no? Porque, de vuelta, la persona es una sola, ¿sí? Y lo que pasa es que nos desarrollamos y asumimos responsabilidades y cumplimos roles en los dos ámbitos que tenemos que trabajar justamente, como decía, para que no compitan, sino que se potencien y se enriquezcan mutuamente, ¿no? Entonces efectivamente, esta es una iniciativa que suelen hacer las empresas de acercar la realidad del trabajo a las familias, invitándolas a conocer el espacio de trabajo. Y también hay otras, ¿no?
pasantías para los hijos de los empleados, y entonces también le brindan la primera experiencia laboral en el ámbito del trabajo del papá y de la mamá, y eso también ayuda un montón. Bueno, miles, por suerte está todo publicado, así que los que quieran saber más tienen ahí acceso directo a estas iniciativas. ¿Hay otra pregunta? ¿Le acerco el micrófono? Patricia, una pregunta más personal, podríamos decir, en cuanto a tu trabajo en sí. ¿Se centra más en, digamos, trabajar con las empresas para que puedan, digamos, aprovechar más los recursos, el recurso humano que tienen y darle, no sé, supongo, beneficios o algunas oportunidades para que las personas se sientan mejor y tengan más de oportunidades de este tipo? ¿O también tu trabajo se centra en esas personas que son padres de familia y que tienen que después ir a su casa y con el poco tiempo disponible que hay, tener que dar lo mejor y resolver todo lo que se va sucediendo en el ámbito familiar, ¿no? Creo que en esta conciliación quizás sería bueno que haya de los dos lados, ¿no? Por ahí que los empresarios o directores de empresa comprendan, que de a poco creo que cada vez más están entendiendo lo importante que es cuidar el recurso humano, que comprendan y que den esas posibilidades a los miembros de la empresa, y por otro lado darle recursos a estas personas que para el momento que lleguen a su casa, bueno, a ver, porque uno puede llegar a las 8 de la noche y el tiempo ya se acabó, a las 6 de la tarde, y ver en ese poco tiempo cómo ser buen padre, ser buena madre, dar lo mejor, prepararlo de mañana, llevarlo a sus actividades extraescolares, o sea, un montón de cosas en poco tiempo y con el cansancio y todo lo que uno trae del trabajo. Sí, básicamente mi trabajo desde una escuela de negocios está apuntado a los directivos, a los empresarios, a los líderes, ¿no? Que tienen personas a cargo y que tienen que justamente acompañar las demandas de responsabilidad familiar que tienen sus empleados, ¿sí? Por suerte dentro de la universidad tenemos un instituto de la familia, ¿no? Donde trabaja, justamente el foco está en ayudar concretamente a las personas, ¿no? A asumir estos roles de padres, de madres, etcétera, ¿no? Entonces, desde mi lugar, yo siempre digo, la misión de mi centro es apoyar a la familia desde el mundo del trabajo, ¿sí? Y por eso hacemos investigación, porque a los empresarios hay que convencerlos con números, y entonces se les puede mostrar. De hecho, las guías traen varias de nuestras investigaciones que muestran el impacto positivo que tienen los resultados debidos en que la gente no se va, entonces tienes menos rotación, menos ausentismo, aumenta la productividad, y eso para los empresarios es muy bueno, ¿no? Entonces hacemos investigación con las empresas, trabajamos también las expectativas que traen las nuevas generaciones a nivel personal, familiar y laboral. Es un estudio que hacemos desde el año 2010 y cada 4 años la repetimos, 10, 14, 18 y 22. La acabo de hacer el año pasado con 11 países de la región. Y un dato que es muy interesante porque le mostramos a los jóvenes un listado de 20 cosas y le decimos qué es lo más importante en tu vida, y sale en primer lugar la familia. Más allá de que todavía no hayan constituido la propia, se proyectan con una familia, y cuando les preguntamos cuál es el criterio más valorado a la hora de elegir un trabajo, en el podio a nivel región sale la posibilidad de equilibrar trabajo-familia. Esto también es agua para mi molino, porque en el fondo es mostrar que las nuevas generaciones quieren trabajar en entornos donde se respete su realidad familiar, donde se los acompañe. Y esto en las nuevas generaciones, así como fuimos nosotras las mujeres las que trajimos por primera vez este tema a la agenda de las empresas, detrás nuestro vienen chicos y chicas, ¿no? Y esto es lo bueno, vienen varones que en muchos casos han sido educados por mamás que también salieron a trabajar, y entonces vienen con el chip ya más alineado y no se quieren perder la ecografía de un bebé, estar presente el primer día de clases y demás. Entonces nosotros desde el IAE lo que hacemos es ayudarles a las empresas a facilitar que las personas puedan, por ejemplo, acompañar el inicio del año escolar, dándoles flexibilidad de horarios, dándoles permisos, licencias especiales, ¿no? O sea, miles de circunstancias que no están, como decía al principio, previstas por la ley, ¿no? Y pongo un ejemplo. Van a ver ahí en las guías, hay empresas que están dando una licencia especial cuando nace un bebé prematuro.
Uno puede decir, bueno, es un caso excepcional, ¿sí? Pero muchas veces pasa que a la mamá se le acaba la licencia de maternidad de 3 meses y el bebé sigue en la incubadora. Entonces eso es desgarrador, porque por más que la mujer vuelva a trabajar, la cabeza está en el bebé, ¿no? Entonces hay empresas que dan una licencia especial, por supuesto pagada, y a partir de que el bebé tiene el alta, corre la licencia de maternidad, porque en el fondo a partir de ahí ya lo va a poder disfrutar en su casa, ¿no? Todo esto es un camino, ¿no? Hablo del bebé, pero también está el cuidado de adultos mayores, ¿no? Y por eso nosotros, por ejemplo, desde el IAE impulsamos un montón el tema del cuidado de adultos mayores. Bueno, hemos traído a Dolores, que es una experta del Instituto de la Familia, con estos temas, porque entendemos que nos tenemos que ocupar también de esa realidad del cuidado, y hay prácticas que hacen las empresas para acompañar el cuidado de los papás de sus colaboradores, por ejemplo, o por ejemplo una práctica de cómo sobrellevar la situación del duelo, ¿no? Entonces, cuando fallece un familiar, cuando es el propio empleado el que fallece, cómo se acompaña a la familia, ¿no? Y bueno, son realidades humanas, ¿no? Que hay que, como digo, acompañar. Ese es el rol de la empresa, acompañar. Nadie va a suplir, ¿no?, decisiones personales intransferibles, pero sí estar cerca, ¿no? Y creo yo que en esto la pandemia nos sensibilizó a todos y creo que todos hemos crecido en empatía ante estas realidades. Bueno, muchas gracias Patricia, gracias Juan. Una vez más nos han enriquecido y han aportado mucho de su experiencia y conocimiento en estas jornadas, así que en nombre de Ateneo de Cultura, muchísimas gracias.